Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí. No, es cierto. Eh, no, esta es la tercera parte del estudio de Gálatas y es la última. Vamos a estar leyendo el capítulo 5 y capítulo 5 y capítulo 6, que ya básicamente es la aplicación a todo lo que Pablo ya les había dicho ¿cómo serán los? Pues sí, los Gálatas, ¿no? Este, a los Gálatas y haciendo como un pequeño resumen. No sé si se acuerdan o quieren comentar algo. ¿Quieren alguien comentar algo de qué fue lo que vimos? ¿Qué se acuerdan? Pues algo de lo que yo estuve platicando con Dani, incluso con ellos el fin que hace 2 fines, Ajá. era que a veces o siempre deberíamos aspirar al valor que tuvo Pablo para enfrentar a todos y decirles qué es lo que estaban haciendo mal Ujú, y que con qué seguridad llegó a decir, ¿no? Que pues le estaban regando y que esa seguridad pues es la identidad que Cristo te da. Entonces, cuando sabes que estás haciendo y actuando de acuerdo a su palabra, pues esa es la razón y es la seguridad y es el poder, ujú, digámoslo de alguna manera así, para tú poder hablar y tener esa confianza y decir esto está mal por esto, por esto, por ujú, esto. O sea, con un fundamento sin llegar a la soberbia como a lo mejor otras figuras dentro de la iglesia pudieran manifestarlo, que ujú, nada más porque traen unas túnicas bien padres, que creen que merecen que otras personas los vean hacia arriba y pues no, no ujú. es el trip. Bien, Pero muy bueno, bien. esos son los primeros 2 capítulos, los anteriores no. No. No, pero va por el mismo, porque al final los siguientes dos capítulos les sigue insistiendo en eso, ¿no? Al grado que pues los reprende también, ¿no? Y les dice, oye, lo que estás haciendo no es correcto, porque recordando lo que querían hacer era regresar a las mismas cosas por las cuales Jesús los había hecho libres, ¿no? ¿Y qué eran esas cosas? Pues número uno era la circuncisión, que era lo que les estaba diciendo. Oye, pues ¿por qué nos vamos a circuncidar ahora si eso es lo que vino Cristo a quitar, ¿no? Y a darnos libertad. Entonces, sí, o sea, básicamente es eso mismo. Y hoy lo que vamos a analizar es el capítulo 5, que es la aplicación del mensaje. Y aquí es donde yo sí quiero que podamos leer, que podamos meditar también. Obviamente siempre me gusta que podamos nosotros meditar, pero pues tener una mente abierta, ¿no? Mente abierta a analizar bien lo que Dios quiere hablarnos y también ahora ya con esta perspectiva desde el entendimiento de cómo eran los Gálatas y cómo ellos actuaban y qué es lo que estaba sucediendo ahí, entender el por qué viene el capítulo 5 y por qué viene el capítulo 6. O sea, por qué les dice Pablo lo que les va a decir, ¿no? Y igual yo les voy a dar como mi perspectiva del cómo lo dice, pero pues el chiste es enriquecernos unos con otros y que ustedes puedan también opinar y ver ustedes cuál es su opinión. Obviamente yo no tengo toda la sabiduría ni tampoco pretendo como que, esto es así y así. No, pues no porque no siento que ese es el foco de lo que quiero hacer. Pero sí quiero que podamos entender un poquito más el cómo el corazón de Pablo es más pastoral que imposición, ¿no? Entonces, pues vamos a dar. Ok, entonces es el capítulo 5 de los Gálatas, ¿no? Estoy en la versión Reina Valera 60 y dice, estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Entonces recordemos que viene diciéndoles acerca de la circuncisión y el cómo era esa vida antigua, ¿no? Y ahora le está diciendo
que no estén sujetos al yugo de la esclavitud. Y dice, he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Por qué? Porque lo que estaban diciendo es, no, es que ahora tienes que circuncidarte y tienes que participar de estas cosas, ¿no? De estas festividades. Pero lo que Pablo le está diciendo, pues si te vas a circuncidar, entonces también tienes que considerar todo lo que dice en toda la ley. No nada más agarres lo que conviene, ¿no? En este caso no nada más la circuncisión, sino también vas a tener que hacer todos los rituales de purificación. ¿Cuáles? No, pues que no puedes tocar un muerto, no puedes estar con una mujer cuando está en su regla. Si tú eres mujer, no puedes participar, estás en tu regla, no puedes participar en ninguna cosa que tenga que ver con la iglesia, ¿no? O sea, cosas así. Dice, pues si vas a meterte en eso, pues enfráscate en todo, no nada más en una cosa, ¿no? Eso es lo que les quería decir. Ahora vas a estar obligado a cumplir toda la ley. Y eso es lo que vino Cristo a abolir, ¿no? La ley, para enseñar que ahora tienen que 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿va? Entonces, ahí Pablo le está diciendo, pues si lo vas a circuncidar, entonces también va a estar obligado a cumplir toda la ley. Y dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ahí les está hablando exactamente ese tipo de personas que estaban obligando a los otros a circuncidarse y a seguir los ritos, ¿no? Le dice, pues entonces, si vas a hacerlo, no tienes participación con Cristo, porque ese no es el mensaje de Cristo, pues eso no es lo que vino a hacer Jesús. Y ahora dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Y ahí ya está partiendo el queso, ¿no? O sea, ni tú porque te circuncidas, ni tú porque no te incircuncidas. O sea, no es uno más ni uno menos. Y le dice, de nada vale. Y después dice, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y cuando yo lo estaba leyendo, decía, o sea, la fe que obra por el amor. Entonces, está enfatizando Pablo acerca del amor. ¿Y qué es? Es el mandamiento de Jesús, ¿no? Amar a Dios y amar a tu prójimo. Ese es el corazón de Pablo, el amor. Porque si tienes amor, entonces vas a tener fe. Si tienes fe, entonces vas a tener amor. Van a ser ligados. Y es lo que le está diciendo. Sino la fe que obra por el amor. Dice, vosotros corríais bien. O sea, ibas muy bien. ¿Qué te estorbó? Dice, para no obedecer la verdad. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Y lo vuelve a recalcar otra vez. Esto no viene de Cristo, ¿no? Lo vuelve otra vez a enfatizar. Y después sigue y dice, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Lo habías escuchado antes? Yo lo he escuchado mucho cuando la gente trata de justificar las cosas que dice que no puedes hacer. O sea, y te dice, no, es que no puedes hacer esto. Pero es que la Biblia no dice que no lo puedo hacer. Y, sí, pero es que un poco de levadura leuda toda la masa. Como para decirte, encasillarte en qué cosas sí puedes hacer y qué cosas no puedes hacer. Y dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Pablo no está poniendo en su carta, hablándoles, no les está diciendo que hay un personaje en particular, sino lo está dejando abierto y les está diciendo cualquier persona que venga y te diga, circuncídate, sigue estos lineamientos, sigue estas cosas, pues cualquiera de ellos, dice, no tiene parte con nosotros. O sea, no viene de Cristo, es lo que está diciendo ahí. Y después dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Entonces, si yo estuviera a favor de eso, pues entonces estaría bien. Nadie me trataría mal ni nadie me haría daño. Dice, en tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Y así les tira, ¿no? A ver si es cierto, ¿no? A ver, esos que están ahí diciendo cosas, ojalá que también lo hagan, ¿no? Porque yo veo que a veces es muy fácil a algunas personas decirte cómo debes de vivir la vida. Y decirte, es que esto es así, esto está bien, esto está mal, y encasillar todo. Pero al final nadie sabe lo que uno está viviendo, pues.
Internamente tú no sabes lo que vives. La persona no sabe lo que tú estás viviendo ni lo que estás padeciendo. Pero hay muchas personas que son así como directos y dicen, no, tienes que dejar esto, esto y esto y esto y esto. Y si haces esto y esto y esto y esto, entonces sí eres cristiano, ¿no? Entonces cumples un requisito, cumples las cosas y el cumplir las cosas te vuelven a encasillar a una ley. Te vuelve a sentir como que debes de cumplir con ciertas cosas, ¿no? Predicaba en una iglesia también y decía, y parte del mensaje era ese, ¿no? Que tú muchas veces te enfocas más en un checklist cristiano de estar como palomeando, ya oré hoy, ¿no? Palomita. Estoy escuchando alabanzas y no música del mundo, ¿no? Ay, palomita. Leí la Biblia, ¿no? Palomita. Hice esto, ayudé al pobre, ¿no? Ayudé a una persona atrás. Fui a la iglesia todos los domingos y a todos los servicios y a todos donde me invitaron de la iglesia, fui, palomita. Entonces, pensamos que eso es lo que nos hace ser cristianos. Pensamos que eso es lo que en realidad nos permite vernos a nosotros mismos incluso como más religiosos, como más cerca de Dios por lo que nosotros hacemos. Y encasillamos esa serie de actividades, las encasillamos en una ley. A que si las otras personas no hacen eso, entonces yo voy a juzgar a esas personas porque no cumplen ese checklist, porque no lo hacen. Y aquí es lo que Pablo es lo que está tratando de decir, solamente que ahí se está enfocado como más en la circuncisión, pero si lo traemos a nuestro tiempo, sería lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué encasillas todo eso? Y luego dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y vuelve otra vez a enfatizar el amor. Y te dice, oye, yo te estoy hablando de una libertad, pero no estoy hablando de una libertad desde el libertinaje. Te estoy hablando de una libertad en Cristo, una libertad de conciencia. No estoy hablando de que, ya. Entonces, como ya somos libres, como ya Cristo murió por nosotros y nos dio libertad, entonces hagamos lo que se nos da la gana, ¿no? No, eso no es lo que está queriendo decir y lo explica más adelante. Y dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, ¿en qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, obviamente no vas a engañar, no vas a mentir, no vas a robar, no vas a matar, no, o sea, no vas a hacer toda una serie de cosas. ¿Por qué? Porque sería como dañarte a ti mismo. Entonces, si nosotros pensamos en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces yo creo que nos limitaríamos mucho en hacer algo en contra de una persona, pues. Y eso es lo que está queriendo decir. Y después, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Entonces ya te está diciendo ahí, o sea, si lo vas a hacer, cuidado, porque a la vez que lo haces, también te haces un daño a ti mismo. O sea, mientras hablas de alguien, también te estás haciendo un daño a ti mismo. Mientras estás haciendo algo malo por otra persona, también te vas a hacer algo por ti mismo. ¿Por qué? Porque lo que siembra se cosecha, ¿no? Entonces estás sembrando mal, vas a cosechar mal. Y es lo que le está queriendo decir. Y ahora fíjate, dice, digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, le está diciendo, vamos a vivir en una libertad. Pero también está diciendo, andad en el espíritu y también está diciendo, oye, no satisfaga las cosas de la carne. Pero cuando yo lo voy leyendo y es lo que quiero como debatir también un poquito con ustedes y encontrar un poquito más de luz en medio de lo que nosotros hablemos, ¿no? A mi juicio y lo que yo considero aquí es que Pablo les está hablando, pero no a manera de imposición, sino a manera de consejo. A manera yo lo veo de esta forma, que está tratando de dar una instrucción, que está tratando de dar pues sí, un consejo, que les está diciendo, oye, digo pues andar en el espíritu. ¿Cómo sientes cuando lo lees? O sea, si tú estuvieras recibiendo esta carta por parte de Pablo, Como un consejo. como si tú estás viviendo, o sea,
Imagínate esto, ¿no? Traes todo el rollo de que te quieren encasillar en una forma de vida y entonces llega Pablo y te dice, anda en el espíritu, no satisfagas los deseos de tu carne, porque el deseo de tu carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Lo sientes como consejo o lo sientes como imposición? Como consejo. ¿Sí? ¿Tú, Zaira? Yo una parte, Ambos. ¿Como ambos? yo una parte difiero, yo siento que es como una advertencia porque dice, Mm, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ujú, Como diciendo, oye, tú vas a hacer esto y va a pasar esto, te estoy avisando ok. que no lo hagas. Ujú, Luego dice, digo pues, andad en el Espíritu Santo, en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ujú. Es como que una advertencia. Como que si haces esto puede tener esta consecuencia. No tanto como consejo, porque el consejo es, oye, yo te invito a que no lo hagas. Y la Ok. advertencia es, oye, estás haciendo esto, vas a hacer esto, estas son las consecuencias de lo que tú estás haciendo. Ajá. Ok. ¿Tú, Zaira? ¿Quieres comentar algo? No, creo que sí estoy más como a su... Es que también podemos decir, bueno, Pablo sí les está diciendo como que, ay, te aconsejo, pero si les todo lo anterior no era un consejo. O sea, no les está dando opciones. Entonces siento que como que no puede decir, no, entonces esta parte sí es opcional, esta parte no es opcional y no es negociable, esta parte sí. Ok. Entonces, Porque antes sí dice, lo veo más como en esta parte como sí, una Como, advertencia como te y de dónde advierto. viene y de cómo puedes no estar bajo la ley, estar Ujú, sobre la gracia, pero agradando a Dios. ujú, porque una parte anterior dice, porque toda la ley está en una sola palabra, se cumple. Está en esta sola palabra, se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso yo lo siento como si es algo así muy tajante de que así lo vas a hacer. ujú, ¿Cómo es esto? Es esto. ¿Es o blanco o es negro? ujú. Y después viene la advertencia de, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Ok. Soy tajante y te estoy diciendo que si haces eso va a pasar esto. Y después como viene pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Como ya después de que dije que sea tajante contigo, te estoy diciendo qué es lo que va a pasar, entonces sí, pues te comento cómo deseo que se hagan las cosas. Ok. Así lo siento yo. Va. Es que una cosa es, esto tiene que ser así, y otra cosa es, esto es así. O sea, Pablo les está diciendo, a ver muchachos, la tirada, la pichada es así. Así es. Es distinto a tienes que hacerlo así. O sea, yo no alcanzo a percibir el tienes que hacerlo así, porque hasta te lo hice en buena onda, andad en el espíritu. Pero si lees lo anterior, no está diciendo palabras como, oye, te invito a que hagas esto. Es que no te está invitando, te está diciendo, el trip es así, así va. Por eso Pero no te lo está Imponiendo. imponiendo. no es imponiendo, pero también te está avisando que las cosas se van a hacer así. Es que no es tienes, es debes. Ándale. Ajá, o sea, debes, pero no sé. Creo que no lo siento como tan, Tan imposición. tan imposición. Ok. Por eso un aviso, si Sí, una advertencia. Y una No, una dirección. advertencia y Ajá, también. una advertencia y una instrucción quizá. Porque supongamos, Pues sí, una instrucción es tú, andar en el tú te espíritu. vas a las 7 de la mañana y supongamos, tú te vas a las 7 de la mañana y yo te digo, oye, me quiero ir contigo para que me des ride. Tú no me vas a decir, te tienes que parar temprano para que te vayas conmigo. Tú vas a decir, yo me voy a las 7.
ya si yo me paro, si me arreglo, si me hago lonche, si me meto a bañar, si te alcanzo, ya es distinto. O sea, creo que ahí está, él está diciendo, el rollo es así. Y lo deja abierto al que tú siempre eres el que decide si seguirlo o seguir haciéndote loco, circuncidando gente. Sí, pero también está dando una instrucción de que, oye, yo a las 7 me voy. Ujú, Eso es una instrucción. ujú. Eso es como yo lo tomo como una advertencia de que si no llegas, pues a ver, ¿tú cómo te vas? ¿Se me explico? Ok, entonces, bueno, siento que tenemos como diferentes opiniones, pero al final van sobre la misma idea, pues, o sea, es como lo mismo, porque todo va orientado hacia el te estoy diciendo algo, ya sea para advertir o ya sea para no tanto como imposición, pero lo que puede pasar, ¿no? Más o menos. Lo que sigue dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. O sea, ya está haciendo como una diferencia, ¿no? Entre si eres guiado o no eres guiado. Entonces, si eres guiado, entonces no estás bajo la ley. Y ahí creo que como que empieza a ser una división. Vamos a seguir leyendo. Y ¿Puedes dice, regresar un poquito? aquí arriba. Andad en el espíritu, ok. Pues, Y después dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué piensan de eso? tan, tan, tan. Pues que ya te está dando el catálogo, ¿no? De lo que no. Pues sí. Ajá, Pero, O sea, pero, ya no lo dejan a la interpretación de Ajá. hay que ser una buena persona. Ya Ajá. es como de una buena persona incluye esto. Ahí sí es esto. una instrucción. Ajá. Ok. O sea, ahí entonces ya te está diciendo cómo debes de Comportarte. vivir, ¿no? Ujú. Cómo debes de vivir. ¿Sí? Sí. Sí. Creo que hace una, o sea, porque si lo pones todo junto, Ujú. lo regresas arriba un poquito más. O sea, desde que digo, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ujú. Entonces, dice, pero si sois guiados por el espíritu, que es lo mismo de andar o encaminar, o Sí. dice, y estas son las obras de la carne. Entonces, como que hace esa comparación, Entre el espíritu y la carne. pero diciendo, estas son las obras de la carne. Si tú haces esto, es porque no estás siendo guiado por el Espíritu Santo y es porque Ujú. no andas en el Espíritu. Ok. Entonces, porque a eso, tanto como pudieras agregarle más cosas o sea, sí te da como una lista, más a lo mejor la lista se queda corta, ¿no? Sí, por Ya eso en nuestro cosas tiempo. semejantes a estas, ¿no? Ajá. Pero creo que la clave es el andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. A lo mejor esos puntos que él menciona ahí eran como cuestiones que él ya sabía que eran Por las que estaba viviendo la Ajá, gente, que eran como sus tentaciones o sus sus luchas. Entonces, a lo mejor por eso menciona esas, pero creo que De manera general, ¿no? Ajá, Ujú. que la clave que les dices andad en el espíritu y ser guiados por el espíritu, ¿no? Sin a lo mejor no darle una lista como tienen que circuncidarse, tienen que guardar los días de reposo, tienen que Ujú. esto, ¿no? Entonces, y la clave también que encuentro es donde dice ahí acerca de las cuales os amonesto. O sea, y luego dice, como ya os lo he dicho antes. Entonces, lo está rectificando porque ya se lo había dicho en otra ocasión.
O sea, eran cosas que él ya sabía que esa iglesia estaba pasando por eso. Ya te lo dije en buena onda. Ajá. Entonces ahora te lo digo otra vez. Pero ya no tan buena onda. Pero ya, y escrito, ¿no? Ya, O sea, ya. ya en su carácter de, bueno, pues, ¿qué está pasando? Ujú. Y aquí me gusta que hace una distinción entre no quiero llamarlo como la carne y el espíritu, sino como la vida diaria de un creyente, pues, porque al final somos carne y tendemos de forma sencilla o fácil a hacer lo malo, ¿no? Porque esa es nuestra naturaleza, pues. Entonces, le está diciendo, ok, estas son las cosas de la carne y estas son las cosas del espíritu. Y ahí es donde dice, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y después dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces está queriendo decir, si vives en esto, no hay una ley para ti. ¿Sí? Estás bajo la gracia. Estás bajo la gracia. Que es lo mismo que dice aquí arriba. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y es lo mismo que dice aquí. Fruto, contra tales cosas no hay ley. Entonces está queriendo decir, oye, si estás pegado a Dios, si vives cerca de Dios, en el Espíritu, entonces no hay condenación para ti. Entonces hay una libertad. Hay una libertad. Y después de aquí dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Pablo sabía que nuestra tendencia a hacer lo malo. Sabe que nosotros tenemos ese deseo de nuestra carne de hacer cosas que a lo mejor no son las más correctas, ¿no? O no son... tendemos hacia lo malo, como dice ahí, ¿no? O sea, nuestras obras de la carne, ¿no? Tendemos hacia eso. Entonces lo que está diciendo, oye, si tú eres de Cristo, ya crucificaste eso. Ya llevaste eso cautivo a la cruz. ¿Y ahora qué? Pues ahora estás en el Espíritu. Tanto que dice, si vivimos por el Espíritu, andemos entonces también por el Espíritu. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y ahí siento que es como el corazón de Pablo diciéndoles cómo tienen que manejarse ahora en esta nueva vida de fe, ¿no? Porque ellos están teniendo un chorro de personas que les están dando la instrucción de cómo tienen que vivir, de qué es lo que tienen que hacer, de cómo tienen que hacer las cosas. Y dentro de ellas siento que también, obviamente estoy yo divagando, ¿no? Pero yo imagino que probablemente hay muchas personas que también sobre el orgullo están diciendo, yo sé más que tú. Yo sé la ley. Yo soy fariseo y me acabo de convertir. Yo sé que tienes que cumplir con estas cosas. Y eso trae orgullo, trae vanagloria y esa gente se enaltece. Y por eso les está diciendo, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y dice envidiándonos unos a otros. Y eso es lo que Pablo les está dando como cierta instrucción en este capítulo 5, ¿no? Y lo va a cerrar en este capítulo siguiente, que es el capítulo 6, donde dice, continúa diciendo ahora cómo es la vida que tiene la vida nueva que Dios promete, ¿no? Y dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restauradle con espíritu de mansedumbre. Y ahí es clave, ¿no? Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y ahí está diciendo, oye, pues vas a fallar. O sea, ya lo da como por sentado, ¿no? Alguien va a fallar porque es una tendencia. Alguien va a fallar. Pero si tú sabes de alguien que falla, entonces trátalo y restáuralo con espíritu de mansedumbre. No seamos juiciosos, no seamos altaneros, no sintamos que somos más que otros, sino dice restauradle. No te está pidiendo permiso, ni tampoco te está diciendo no lo hagas, ¿no? Al contrario, te está diciendo hazlo, pero con una forma en la que si tú fueras el que estuviera ahí.
Si tú fueras el que cayó, si tú fueras el que... Porque dice, no sea que tú también seas tentado. Y después dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y creo que ese es un punto clave también, porque ¿qué consideras tú que es la ley de Cristo? Amar pues lo que había dicho al principio, amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que encierra, no? Es lo que encierra el mensaje de Jesús. Amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Eso es ahora la nueva ley. Eso es la ley de Cristo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y si amas a tu prójimo es cómo te ayudo. ¿Qué estás cargando? Pues, ¿en qué estás viviendo que a lo mejor no te permite vivir esta vida libre en Cristo? Y yo quiero que la vivas, o sea, ¿cómo te ayudo? ¿Qué puedo hacer por ti? Llevar las cargas unos por los otros. Platicaba ayer ayer en la iglesia y les decía que Dios nos creó con el fin de ir en grupo, de ir en manada, no ir solos. Por eso dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y no nada más se enfoca a matrimonio, sino también en un ritmo de vida, porque muchas veces caminamos solos en la fe, pues, y sentimos que así debe de ser, pero en realidad Dios no nos manda a estar solos. Y encontramos versículos como estos que dice, oye, ayúdale a cargar a alguien más su carga. Dice, sobrellevar las cargas unos con los otros, anímense unos con otros, oren unos por otros. Y si alguno cae, restauradle y lleva ahí las cargas de los demás. Entonces, todo el corazón de la nueva ley de Jesús se basa en eso, en el amar a tu prójimo como a ti mismo. Y eso refleja unidad, refleja perdón, misericordia y muchas cosas más, ¿no? Pero eso es lo que le dice, o sea, ahora cumple esta nueva ley. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. No te dice, ve a ver lo de los demás, ¿no? No, te dice, a ver, tú examínate. Tú ve tu corazón, tú ve lo que estás haciendo. Y dice, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Y después, porque cada uno llevará su propia carga. Y ahí, pues, o sea, básicamente es lo que está diciendo, ¿no? No hay nada, siento que no hay nada como que agregarle al mensaje, siento que es claro. Pablo está diciendo, oye, ponte las pilas, ¿no? Todo lo tuyo. Ajá. Y dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y también da dirección y dice, oye, si te están enseñando la palabra, si te están haciendo algo, te están dando conocimiento, dice, pues tú también haz partícipe a esa persona de las cosas buenas, ¿no? Y a veces siento que ese mensaje a veces se distorsiona en cuanto a la figura, vamos a llamarlo así, ¿no? A la figura pastoral o a la figura de maestro, ¿no? Porque he visto que muchas personas toman ese pasaje como para demandar de que las personas tienen que dar forzosamente algo a quien te está instruyendo o a quien te está enseñando algo, ¿no? Y lo he visto ese pasaje como muy, ¿cómo decirlo? Muy mal enfocado, mal direccionado, en el que, por ejemplo, aquí, ¿no? Es como decirle, ¿sabes qué? Yo te estoy enseñando y tienes que traer tus ofrendas. Pues yo quiero decir traer arroz. Sí, justo. Tienes que traer arroz y tienes que traer mole, ¿no? Porque si no, no te voy a volver a enseñar. ¿Sí me siguen? Pero así como yo lo puedo decir en esa forma de arroz y mole, o sea, hay gente que puede, y que yo lo he percibido así, que gente que pone un precio económico a lo que da, basándose en ese pasaje, ¿no? De que no es que la Biblia dice que ustedes tienen que honrar al que da la palabra, ¿no? Y de ahí se distorsiona, ¿no? Después dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿eso qué? También segará. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará para vida eterna.
Y me encanta porque siento que lo que está diciendo ahí es, cuando dice vida eterna, está diciendo algo más allá de lo que vivimos aquí en la tierra. Porque al final somos seres eternos, ¿no? Pero lo que está diciendo ahí es que tu ganancia va más allá de lo terrenal, pues, de lo que puedas estar teniendo aquí o acumular aquí. Tu ganancia es en la vida eterna, ¿no? No quiero decir que no vas a tener una ganancia por lo que hagas, pero siento que le está como dando el enfoque en realidad a lo eterno y no a lo temporal de la vida. Y hay muchas personas que dicen, no, es que siembra para que aquí ganes, ¿no? Siembra para que aquí te vaya bien, siembra para que esto, no, o sea, siento que a veces vivimos más en el enfoque de si siembro ahorita este dinero o esto, el Señor me lo va a dar en este tiempo, ¿no? Me lo va a dar en vida y me va a regresar eso porque sembré. Y a veces siento que malinterpretamos la palabra en decir, si yo voy a sembrar 10,000 pesos, el Señor me va a devolver más de esos 10,000 pesos, ¿no? Pero el corazón de lo que está diciendo aquí es, vas a segar, vas a cosechar para vida eterna. Y lo que significa vida eterna es que probablemente no sea aquí. O sea, no sea en la tierra en nuestros términos. Probablemente sea en que la cosecha a lo mejor sea espiritual y no material como tal vez pretendemos o tal vez queremos, ¿no? O esperaríamos, ¿no? Entonces, siento que ahí nuestra mentalidad debe de enfocarse más en el de si voy a sembrar, si voy a hacer algo, la cosecha sí, aparte, ¿no? Aparte, pero es que hay muchas personas que siembran con la intención de recibir algo, pues. Y ni que fuera puesta. Ajá, y se decepcionan cuando no reciben nada. Y yo tengo un conflicto con eso, porque digo, o sea, es que al final Dios no me debe nada. O sea, si Él me quiere dar, me va a dar. Si no me quiere dar, no me va a dar. Si Él quiere hacer algo por mí, lo va a hacer. Si no lo quiere hacer, no lo va a hacer. Platicaba con una persona y le decía, es que tienes que entender que si Dios sana a tu familiar, o sea, gloria a Dios, Dios lo sanó. Y Dios sana, ¿no? Pero si Dios no sana, Dios sigue siendo un Dios sanador. Claro. Y Dios sigue siendo un Dios de milagros. O sea, no porque no se haga contigo no significa que Dios deja de ser Dios. Y muchas veces nosotros nos enfocamos en el de si esto pasa así, entonces sí es Dios. Si esto sucede, si Dios me prospera, entonces sí es Dios porque me prosperó. Pero Dios sigue prosperando, te dé o no te dé. Dios sigue siendo Dios, estemos como estemos, pues. Y a veces malinterpretamos la palabra en ese sentido en el que le demandamos a Dios. Y decimos, no, es que tú me tienes que dar. Entonces, como yo estoy sembrando, entonces voy a cosechar. Pero la Biblia dice, sí, vas a cosechar, pero en vida eterna. Y eso puede significar un chorro de cosas, ¿no? Como lo decía, a lo mejor ni siquiera nos toca cosechar aquí, ¿no? Y nos toca cosechar con una corona ahí en el cielo, ¿no? Y dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y ahí está la clave, ¿no? El seguir sembrando. Y es lo que le está diciendo, sigue sembrando, sigue dando, sigue participando en hacer el bien. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a quién? A todos. A todos, a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Y ahí es lo que está siendo pues muy claro, ¿no? Muchas veces yo he querido ayudar a hermanos en la iglesia dándoles trabajo, ¿no? O dices, ay, no, pues para apoyar a la iglesia, apoyar a los hermanos de la fe. Pero no sé si te ha pasado, pero a veces cuando das más trabajo o das apoyo a los hermanos de la fe, son los que más te quedan mal. ¿No? ¿No te ha pasado? ¿No? Ah, pero soy el único entonces. Acá. No ha pasado, pero Sí. Sí, y es que hay muchas veces que uno quiere dar como ese
trabajo a otras personas, pues, porque pues es ahí, porque quieres seguir como, pues voy a ayudar, ¿no? Pero luego dices, ay, no es cierto. Decir a alguien más con trabajo, pues bendiga al hermano, ¿no? Ajá, Sabía hacerlo. pero, que sabe hacerlo. Pero yo he escuchado a muchos hermanos que dicen, no, yo mejor contrato a alguien de afuera, alguien que no sea cristiano. Y dices, ok. Y le preguntas por qué, dicen, no, es que los cristianos son los más batallosos. Y le digo, ¿por qué? Sí, dice, porque es que mira, me dicen que, y son pastores o son líderes o tienen una empresa y dicen, no, pues es que mira, el cristiano me va a decir que necesita tiempo para ir al servicio de su iglesia. Entonces que si le puedo dar chance de que salga temprano. Y luego si tiene un evento, pues me va a pedir permiso para ir al evento. Si va a hacer esto, me va a pedir permiso para hacer aquello. Y si al final, o sea, yo me siento mal porque no lo dejo ir a la iglesia, dice, y pues, o sea, no rinde en las cosas laborales, pues. Y luego dice, muchos son muy flojos y que no sé qué, y dices, ay, no es cierto. Entonces, muchas de las veces es como sale contraproducente, ¿no? El servicio. Y dice, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, sin importar quién sea, pero dice, mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, ese es un consejo que pues siempre tratar de hacernos. O sea, si vamos a ayudar, ayudemos a todos, pero si hay alguien que participa de la fe, pues ayudarnos, ¿no? Y después dice, mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Así como que está gritando, ¿no? Lo puso en mayúsculas. Y dice, todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Vuelve otra vez a tocar la llaga, ¿no? Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque si tú predicabas otro mensaje, ¿quién iba a ir contra ti? Los fariseos. Los fariseos, los mismos judíos, los mismos que traían la ley detrás, ¿no? Entonces, mucha de la gente que Pablo se dio cuenta dice, no, pues que nomás están circuncidando para que ya no les digan nada. Para ya encajar en ese molde, ¿no? Para estar así como, pues, ya para evitar que me estés diciendo cosas, ya está, ya me circuncidé, ¿no? Y revísale. Y dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. ¿Y quiénes eran los mismos que decía Jesús? Los fariseos, ¿no? O sea, ni aún ustedes mismos, y les llegó a decir sepulcros blanqueados, ¿no? Generación de víboras. Y dice, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse de vuestra carne, para poderse jactar y decir, sí, ya circuncidamos a otros 15, otros 20, ya se participaron, ¿no? Y eso me recuerda también que muchas veces, nosotros mismos decimos, es que nos jactamos por las cosas que tenemos, ¿no? Yo tengo la congre más chida, yo tengo el evento más chido, yo tengo esto, yo tengo el otro. Y a veces nos jactamos también de lo que llegamos a tener, ¿no? Y ahí te dice, no, para gloriarse de en vuestra carne. O sea, nada más te estás gloriando de qué? De tus propios deseos, de tu carne, de ti, ¿no? Ajá, de eso. Y después dice, pero lejos esté de gloriarme, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Y esa es la segunda vez que lo dice, ¿no? Que lo repite. Dice, sino una nueva creación. Dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea ellos y al Israel de Dios. O sea, a los que no anden no les doy paz. Acá. Pero sí, ese va a ser pero un paz. Y luego después dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias. Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. O sea, ya te está diciendo, no empiecen otra vez con sus cosas. Y de hecho, si tú lees la Biblia, no hay un Gálatas 2, o sea, no hay una segunda carta de los Gálatas, es una sola carta y así como que date por enterado y no me estés dando lata otra vez, ¿no? Dice, no me causen molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y después termina y dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Besitos, vámonos. Besitos, sí. Ya después de que
con amor, Pablo, ¿no? De la revolcada que ya les Sí, pues sí. Y es que siento que ¿ustedes qué piensan? ¿Tenía razón o no tenía razón? ¿Cómo hubiera sido su pensamiento Yo después con de recibir Pablo ahí? ya desesperado, o sea, ya como un tantito en su carne, o sea, ya, estoy ya, diciendo que... Ajá. Siento que Ya molesto, ya ¿no? ya no Sí. los está empezando a tratar con tanto amor que le está Ajá, pidiendo que lo hagan. ajá, Siento que está llegando a un punto en que las cosas es así porque yo te estoy diciendo que se va a hacer así. ajá. Este, porque quiere que la gente no se salga que no se descarrile, digámoslo así. Ujú. Pues que viva en la libertad, ¿no? O sea, que no te engañen, pues, del cómo debes de vivir, sino o sea, que no te salgas de lo que yo te enseñé, ¿no? Creo que su enojo era como más hacia los judíos, pero pues lo remató a ellos, pues. Ujú. Agarro parejo. Agarro parejo. Agarro parejo. Pues sí, porque lo mismo que les mandan una carta, pues ni le iban a pelear. Pues sí. Ay, mira qué interesante que lo supiera yo. Sí, y esta es la carta a los Gálatas. Me gusta mucho que podemos estudiarla así analizando bien desde el personaje, ¿no? Desde la persona que te lo escribe. Y creo que le agarras como otro sentido a lo que lees. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que Pablo sí lo hizo con amor, pero con firmeza. O sea, desde Ujú. un amor con límites, con fundamento, con estructura, con conocimiento de causa. Ujú. Y, y es como, pues, el que te ame no significa que Corregir. no voy a corregir. Ujú. Entonces, sí, que lo hizo así. Sigue pareciéndome para mí un consejo mucho de lo que dice. Y pues que todo va encaminado a un mismo fin, o sea, alinear tu espíritu a lo que Cristo dice. Ujú. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No? Yo voy a decir algo. Sí, estaba muy callada. A mí me gustó esta parte donde habla de los frutos del espíritu, porque yo siento que lo dice para decirles, esto es la carne y se ve. Tú ve qué es lo que tienes de esta lista, porque los demás lo ven. Mm, Y también, esto es del espíritu, y tú ve de esta lista qué cosa tú no tienes del espíritu, porque también se ve. Como estaban guiándose un poquito por la carne, por lo de la ley, entonces yo siento que por eso él quería recalcar. Aquí está el catálogo amplio, tú ve qué tienes y corrige. pero en tu forma de verlo, ¿lo ves como requisito? ¿Qué cosa? Eso. O sea, que dices, necesito hacer todo esto de las obras del Espíritu. O sea, hacer todo esto me hace vivir en el Espíritu o hacer todo esto me hace vivir en la carne. Al revés. No, es que ya es una forma de vivir, o sea, no es una lista, es una forma de vivir. Ajá. Yo siento que Ok. te dé una lista como Yo siento que es al revés. O sea, que te está diciendo, si tú estás modelando esto, entonces vas bien. Estás siendo guiado por el espíritu. Pero si tú estás modelando esto, entonces estás dejando llevar por la carne. No, Ok. no como una lista de que porque hagas eso, vives en el espíritu, o porque hagas esto, vives en la carne, sino al revés. Ya. Confirmo. por dos. Ok. Pues eso es Sí, Gálatas. porque al final de cuentas esa lista se puede ampliar. Ujú. Se puede Ujú. ampliar y esa toma como referencia, como reforzando lo que dijo Zaira y lo que dijo Betty, de que mi amada esposa, ay, se me fue la idea. Sí, sí. Tomando como base eso, si yo hago algo de lo que está en la lista, quiere decir que estoy viviendo en la carne. Ajá. Si yo estoy haciendo algo
que viene en la lista, en la otra lista, quiere decir de que estoy viviendo en el Espíritu. Es como Ya. punto de referencia, vaya. Sí, ese es lo que quiero como tratar de aclarar, porque a veces es una línea bien delgada en la que puedes caer en el de tienes que hacer esto a manera de ley. De decir, si haces todo esto, entonces sí eres buen cristiano. O Por sea, decir- sí vives en el espíritu. Y si haces todo esto, estás en la carne, pues sí me... Porque si lo tomas como ley, ¿puedes regresar un poquito? Sí. Si lo tomas como ley, puedes decir un ¿Qué ejemplo. sería el pasado, verdad? No, está en el Aquí Sí. está, aquí está, aquí está. cinco. Ajá. Un ejemplo, si yo quiero vivir en el Espíritu y soy amoroso, tengo amor, tengo gozo, tengo paz, tengo benignidad, soy bondadoso, tengo fe, pero no tengo paciencia y no, yo no vivo en el Espíritu. No es así. Ya. Bueno, así lo siento yo. Ujú. Yo creo que no es absoluto, ¿no? Que si no cumples Uno ya no. uno, Ajá. ya valiste. O sea, es como llevar el carro al eléctrico y que te prendan los códigos, ¿no? No te va a decir eléctrico, güey, tíralo. Va a decir, bueno, hay que corregir, hay que cambiar sensores, Ajá. o sea, Es un punto. es algo correctivo, pues, no es de, ya, tíralo. O sea, como no eres paciente, ya no puedes entrar a la iglesia. Ajá. Vuélvete católico otra vez. Bueno, que también si vas con los católicos tienen el mismo pasaje, entonces valió que eso, ¿no? No, pero creo que también Pero está. creo que ellos, bueno, particularmente yo siento que sí utiliza mucho la manipulación en su manera de redacción y de la interpretación, porque no ven mucho del contexto como lo estamos viendo ahorita. O Ujú. sea, obviamente ciertas cosas que vienen ahí van de acuerdo al contexto de aquellos tiempos. O sea, si ahorita tratamos de traerlo a nuestro contexto, pues la lista yo creo que crecería muchísimo, Sí, ¿no? claro. Entonces, el tema de tomarte el tiempo para interpretar la palabra Ujú, sin tergiversar los mensajes, ujú, pues es una tarea que, aparte de que tienes que tener vocación para eso ujú. y tener la unción, yo creo que más la unción que la vocación, pero sí, no cualquier persona se anima a, bueno, a ver, vamos a desmenuzar Ujú. y por qué está lo cual situación. O sea, creo que estuvo muy chido que en la primera sesión nos dieras el contexto y el tema cultural que venían arrastrando los Gálatas a quienes les dirigen la carta, y ya sobre eso decir, bueno, entonces por esto y por esto son así, y por esto están haciendo esto, y por Ujú. eso Pablo está enmuinado, porque, pues, ¿qué andan haciendo, no? Pues sí. Entonces te permite digerir, primero te permite digerir mejor la palabra y sobre eso pues ya crear tu cosmovisión De lo que es quiso decir. toda la carta, Ujú, de ujú, todo lo que quiere transmitir al pueblo, ujú. porque pues obviamente tampoco es nada más calabacearlos por calabacearlos, Sí, claro. esto es para que ustedes modifiquen, tampoco les estoy diciendo ya Dios ya no los pela, Ujú, ujú. pero sí hay cuestiones que tienen que ver, También. identificarlas y modificarlas. Yo también te amo. ¿Es cuál? Es cuatro. Bueno, pues vamos a orar también Yo por los tengo nada más una alimentos. duda. Ah, Bueno, no duda, no sé. Pero porque también, decía, ahorita estoy de acuerdo en el que no es una lista como checklist, como decíamos, y que si te falta uno, tienes que trabajar en eso. Estoy de acuerdo en eso, pero me hacía como un poco de ruido y luego decía, bueno, pero también entonces, si haces una de arriba ya quiere decir que sí, pero no. Entonces no sé si sea como clave la palabra practican, que sea no como una situación única, o sino como practican ya como si fuera que es repetitivo. un estilo de vida. Ajá. Que ahí sea como que, porque a veces tomamos como que las obras de la carne y las tomamos y muchas personas dicen, no heredarás el reino de Dios. Y a veces malamente se usa como para condenar a una persona que Ujú. cayó, ¿no? O que Ujú, cometió ujú. un error.
y se pudiera contradecir con lo que dice más adelante, ¿no? De que si alguien caiga, pues restáurenle y así. Pero creo que la clave es en el practican, ¿no? O sea, que sea algo repetitivo o algo en lo que ya viven, que sea su forma de Sí, vivir, ajá, un estilo de vida. en el que ya puedes ver si realmente, o sea, que ya estás siendo guiado por tu carne. Y Claro. ya. Que ya vives en realidad en la carne, ¿no? Ujú. Porque siento que una cosa es que vivas en la carne, porque vivir en la carne es vivir continuamente sobre eso, ¿no? O sea, viviendo sobre tus propios deseos, haciendo lo que tus deseos te mandan, ¿no? Te ordenan. Sí, yo comparto lo mismo, siento que va inclinado hacia ese lado. Y también igual nada más como comentario, cuando dice sobre el fruto del Espíritu, aquí lo narra, ¿no? Dice fruto. El fruto. El fruto, no los frutos. Que muchas veces se dice, los frutos del Espíritu son, no, es el fruto del Espíritu, y el fruto del Espíritu lo engloba en todos los demás, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, O sea, no algo bondad, fe, separado, mansedumbre, sino templanza. una No sola como cosa. algo separado, sino como una sola cosa, Y que no es tuyo. y que no es tuyo. O sea, no es algo que hagas tú Correcto. para tener paz, para ser paciente. O sea, no es tu paz, no es tu paciencia, no es tu mansedumbre, no es nada de eso. O sea, Es el Espíritu Ajá, proviene del Espíritu. ¿Y cómo tú puedes ser partícipe de eso? Pues con tu relación con Dios, ¿no? Con tu caminar con Dios. Entonces, para poder tener ese fruto del Espíritu que engloba todo, que encierra todos estos que están aquí, que son 9, pues para que englobe todo eso, entonces tengo que estar pues en el Espíritu, ¿no? Buscando a Dios. 8, ¿no? A ver, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pues vamos a orar, ¿no? Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Dios, porque nos permite seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Te ruego para que podamos seguir entendiéndola y que podamos seguir escudriñando y aprendiendo los mensajes de tu corazón hacia nosotros, Señor. Y ruego también para que podamos ser hacedores, no nada más oidores, Señor, de la palabra. Sigue ministrando a nuestras vidas, Señor, durante la semana. Sigue hablándonos y que podamos salir, Dios, de a lo mejor una esclavitud religiosa y venir a una libertad bajo tu ley, bajo tus lineamientos, Señor. Gracias por tu perfecta voluntad en nosotros, por tu amor, tu gracia, y bendice estos alimentos, Señor, que compartimos y que mis hermanos trajeron aquí para poder compartir y juntos, Dios, disfrutar este tiempo. Bendícelos, guárdalos, y gracias por estos momentos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.